Mis queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Una nueva semana en la cual podemos disfrutar del estudio de este maravilloso libro, el Libro de Mormón. Y para mí siempre es un privilegio acompañarles y de alguna manera eh, ayudarles en el sentido de entusiasmarse, que ustedes puedan leer el Libro de Mormón personalmente, individualmente, con su familia, con sus amigos. Y si eso se produce, el milagro se ha cumplido. La semana pasada, recuerdan ustedes, estuvimos viendo temas preciosos que imposible tocar cada una de las cosas que ahí están, desde el capítulo 32 hacia adelante hasta el 35. Pero sí, hablamos de la palabra, hablamos de la fe, hablamos de la semilla, hablamos de cómo podemos ir avanzando en esta escalera que lo tomamos como un ejemplo hasta y llegar al conocimiento perfecto de todas las cosas, como es la promesa que tenemos. Pero para eso tenemos que caminar y poder subir peldaño por peldaño y no saltarnos algunas etapas, porque a veces queremos conocer la verdad de todo de una y a veces hay gente que en el camino se desanima y que piensa que estas cosas no son correctas. Recuerden que dentro del estudio dijimos que a veces hay personas que reciben esta palabra pero no la cultivan y piensan que las cosas no están o no van por ese lado y la desechan. Pero no es porque la semilla ha sido mala, sino que, como dice la Escritura, es porque la tierra era estéril. Entonces, tomamos esa palabra y si somos humildes y trabajamos y la cultivamos y la regamos y hacemos lo que necesitamos, vamos a ver el resultado precioso de esto y finalmente poder, por así decir, convertir esta fe, que es algo que no vemos, pero sabemos que es verdadero, y lo podemos convertir en un conocimiento perfecto. Quizás no de todo al principio, sino que de esa cosa que estamos averiguando y de ahí saltamos al siguiente. Y como hablábamos la semana pasada, fe 1, convirtiéndose en conocimiento 1 y saltamos a la fe 2. Conocimiento 2, lo tenemos, la fe queda inactiva y así sucesivamente seguimos con la fe 3 y así hasta que podamos conocer la verdad de todas las cosas. Bueno, hoy día no vamos a quedar atrás con lo maravilloso del Libro de Mormón. Cada día, cada semana nos sorprende más. Y esta semana vamos a revisar 3 capítulos que están dentro de un marco, el marco de la instrucción de Alma a sus 3 hijos. No se pierdan de eso. Recién ustedes probablemente vieron el video, ojalá que lo hayan visto, si no los invito a que lo vean, que lo subimos hace algunos días, que explico en relación a la instrucción que dio Alma a sus 3 hijos, Elamán, Shiblón y Coriantón. ¿Ok? Cada uno de esos hijos con personalidades bastante definidas y pudimos aprender lo que corresponde a Elamán y la labor que él tenía, el llamamiento que él fue apartado, digamos, entendiendo eso su padre le da las instrucciones que corresponden a ese llamamiento y eso es lo que vamos a revisar ahora del capítulo 36 y 37. Y después un pequeño capítulo que es dedicado a Shiblón, que es el segundo hijo que hablamos bastante en el video anterior, que por favor si no lo han visto, véanlo. Y después la próxima semana vamos a revisar desde los capítulos 39 al 42, que es la mayor cantidad de contenido que el padre, este Alma, le da a su hijo Coriantón, porque el hijo no se había portado muy bien. Y parece ser que los padres, nosotros o nuestros padres siempre ocupan mucho más tiempo con aquellos que somos un poco más desobedientes. No quiero aplaudir este acto, no quiero alegrarme porque eso ocurra, aunque sí debemos dar gracias, que cuando hay situaciones como esta, situaciones que son angustiantes para los padres, es cuando nosotros, de rebote, aprendemos cosas realmente maravillosas, porque Alma se dedica a enseñar. Y por así decir, si hago un resumen, esto es para la próxima semana, prácticamente le explica el plan de salvación. Y para que él lo entiende, porque probablemente no lo entendía. Y un padre amoroso lo reprende, por cierto, de las cosas malas que hizo y finalmente le enseña principios y conceptos realmente
precioso que vamos a revisar la próxima semana. Esta semana está dado con las instrucciones que se le da a su hijo Elamán, que son muy importantes también. Vamos a revisar muchas cosas y van a quedar también muchas cosas pendientes, pero espero y confío que ustedes puedan profundizar eso en sus casas individualmente y por supuesto con la ayuda de lo alto. Lo que respecta a las instrucciones de Elamán y finalmente de Shiblón, que para mí es un héroe, y ya así lo confirmé en el video anterior como ya les explicaba. Mis queridos amigos, un placer estar con ustedes. Mi nombre, como ustedes saben, es Luis Calquín y especialmente le doy una bienvenida a todos los que se integran a estos videos. Cada semana nuevas personas me escriben y agradecen por esta instancia. Yo les agradezco a ustedes por integrarse a esta familia que hemos hecho en tan poco tiempo, en tan pocos meses y que llevamos tanta gente ya involucrada en estos videos. Bienvenidos al estudio del Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Entrando al estudio ya de lleno a los capítulos 36, 37 y 38, no puedo entrar en estos capítulos sin antes recordarles algunos elementos que vimos en clases anteriores, especialmente cuando revisamos el libro de Mosía, por ahí por el capítulo 5. Si ustedes regresan al video donde está contenido ese capítulo, se van a dar cuenta que les mencioné en relación a los quiasmos. ¿Recuerdan eso? Cuando hablamos y les expliqué de dónde había aparecido este concepto cuando un hermano, siendo un misionero hace prácticamente 50 años atrás en Alemania, había reconocido esta forma literaria que se encuentra en las escrituras antiguas. Por si no lo vieron, bueno, primero véanlo, ojalá, si tienen tiempo. De todas maneras, al final del registro de este video, donde está la descripción, voy a dejar unos links para que ustedes puedan ver con mucha claridad y para que puedan profundizar este tema. Hay mucha lectura en relación a esto. Les comento que el hermano en cuestión es el hermano John Welch, que es parte y uno de los fundadores de Central de las Escrituras, que hemos estado de alguna manera nosotros involucrados con nuestros amigos, qué sé yo, que ustedes también probablemente conocen, especialmente en español. Y este hermano John Welch entonces fue nada más y nada menos que quien descubrió los quiasmos en el Libro de Mormón, porque estas figuras literarias también están contenidas en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y él, estudiando esto, siendo misionero, insisto, hace casi 50 años atrás, él tuvo, no sé, a veces yo pienso una revelación maravillosa, porque hubo muchas coincidencias que, bueno, no quiero detenerme a ver todos los detalles, digamos, pero fueron muchas coincidencias que nosotros no le llamamos así, le llamamos revelaciones, bendiciones, milagros que vienen de lo alto, no tengo ninguna duda. Y este hermano hoy día lo tenemos haciendo lo mismo que yo estoy haciendo. Él siempre hace sus videos semanalmente y si habla en inglés yo les insto a que puedan escucharlo, porque son gente, yo personalmente aprendo mucho de esta gente. Entonces él descubre esto que es algo extraordinario, que quiasmo, es probable que ustedes recordarán, estaba relacionado con la letra X. Tiene también semánticamente unos significados que no voy a, insisto, a detenerme a explicar ahora. Para mí lo más importante está relacionado con estudiar las escrituras, saber que esto es verdadero, cómo cambia nuestras vidas, etc. Pero esto no deja de ser interesante porque son evidencias externas de que este libro es verdadero. ¿Por qué? Miren qué simple. Porque el Libro de Mormón está lleno de quiasmos, de estas figuras literarias, que lo que hace, por eso digo que es como una X, genera conceptos que los podemos enumerar o le podemos poner letras. Concepto A, por ejemplo. Concepto B.
concepto C, concepto D, etc. Y entonces ese concepto A, una vez que llega, vamos a hacer esta figura, 1, 2, que corresponde a una X, esta parte de la X. El concepto A que se encuentra arriba se va a repetir con el concepto último de la parte de abajo ahora de la X. Entonces, el concepto A se repite con el concepto A del fondo. El concepto B se repite con el concepto penúltimo, digamos, desde atrás hacia adelante. O sea, genera varios conceptos y después retrocede. A, B, C, D, E, por ejemplo, y después podemos decir E, D, C, B, A, y se devuelve. Entonces, el primero con el último, el segundo con el penúltimo, el tercero con el antepenúltimo y así sucesivamente. Y lo interesante de estas figuras literarias es que eso se concentra y cuando llega al punto de inflexión del medio, es la parte más importante y el mensaje que quiere dejar en relación a los temas que se están tocando en el versículo o en los capítulos, etcétera, etcétera. Entonces, el punto central es muy importante porque esto es una construcción, es así como cuando alguien hace una canción. A mí me encanta la música. Cuando alguien hace una canción, se preocupa del tema, se preocupa de que las frases tengan cierta rima con respecto a la frase siguiente, para que cuando uno la cante sea agradable al oído también. Y no tan solo pensando en la música, sino que también en la letra. Entonces los conceptos que van poniendo, las palabras, los elementos que significan cosas, díganme si ustedes no han vibrado con alguna canción en algún minuto de sus vidas. Vienen los recuerdos, vienen momentos de la vida y bueno, es algo realmente mágico. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que es muy bueno para hacer poemas y tiene una escritura muy exquisita. Si está viendo el video, lo estoy seguro que sí lo hace porque es un seguidor muy fiel semanalmente, mi querido amigo Juan Bravo. Mi querido Juan organiza las palabras en forma tan agradable y cuando uno las lee, a uno lo envuelve en un tema. Y, por ejemplo, está hablando de la exaltación, o está hablando del cielo, está hablando de la esposa, está hablando de los hijos. Y vienen las palabras, y llegan al corazón y el entendimiento se abra y podría decir que son palabras exquisitas. Fíjense la palabra que estoy usando. Exquisita está relacionada con el gusto. Yo me como un pastel para las damas, que siempre les gusta lo dulce, los chocolates, etcétera. A nosotros también nos gusta. Es exquisito, no hay más que decir. Lo único rico, lo único bueno que hay que hacer cuando uno prueba eso es tratar de compartirlo para poder, digamos, compartir esa felicidad que es tan entretenida, especialmente cuando uno come algo. Ahora cuando escucha algo, lo mismo. Mi amigo Juan siempre me manda alguno de estos poemas y yo me deleito al leer sus creaciones. Él también ha creado algunas canciones que hemos incluso entonado juntos, pero hago digamos, les muestro ese detalle para saber que hay gente que tiene ese talento de poder ordenar las palabras y yo personalmente no tengo ese talento, por lo tanto valoro cuando alguien hace esto. Ahora, con respecto a las escrituras, Alma es fantástico. ¿Qué quieren que les diga? Es extraordinario. ¿En qué sentido? Cuando él escribió esto, o cuando Mormón escribió esto, y cuando resumió cada uno de estos elementos, las cosas no estaban ordenadas como nosotros las tenemos aquí en el libro de Mormón, que aquí las tenemos súper ordenaditas. Tenemos los capítulos, tenemos los versículos, y las puntuaciones, nos da una coma, un 2 puntos, de repente nos pone, qué sé yo, un entre paréntesis, y elementos de puntuación que de alguna manera nos dice, esto es así, o quiere decir esto, porque es un idioma que hay que comprenderlo. Mientras más elementos tenga, es mucho más fácil que nosotros entendamos lo que el escritor quiere decirnos. Bueno, cuando las planchas fueron escritas, cuando José Smith tradujo esto por el don y el poder de Dios, no estaban todos estos elementos de las comas, de los puntos, de los capítulos, de los versículos, sino que eran textos completos. Entonces había un gran desafío, pensemos en Alma,
cuando ellos hacían esto y cuando ellos dejaban registrado esto. Les quiero contar, mis queridos hermanos, que estos capítulos que vamos a revisar en esta clase y en la próxima son muy sentidos. Los que son padres, los que son madres me entenderán, porque está dentro del marco de una instrucción o bendición que deja este padre a sus hijos. Y lo hace en forma individual, ojo. No es que digan, ok, los 3 niños pónganse ahí y les voy a decir algunas palabras. Y pam, y le tira todos los conceptos a los 3 juntos, sin importar que estén atentos, qué sé yo, simplemente los deja. No, él toma uno, lo pone enfrente, probablemente se van al patio, se van ahí, los pone en una mesa al frente, lo mira a los ojos y le empieza a decir cosas directamente en relación a sus necesidades. Aelamán lo toma y le dice, mira, tú vas a ser la persona que vas a mantener estos registros, por favor hazlo de una manera responsable. Son sagradísimos. Imagínate que yo recibí esto de profetas antiguos. Estas personas antiguamente lo escribieron. Estamos hablando más de 500 y tantos años que ya venían con, ¿para qué decir lo que tiene que ver con las planchas de bronce? Recuerden los sacrificios que Nefi y sus hermanos hicieron para tomar estos elementos y finalmente traspasarlo de generación en generación. Y ahí están con alma, y no tan solo eso, está la liaona, está la espada de Labán, están los intérpretes, todas las cosas que ellos tenían, que eran, insisto, sagradísimas. Entonces, no podía ser de otra manera. Alma sienta a Elamán y le empieza a decir todo esto, y esto es lo que vamos a revisar en detalle ahora en los capítulos 36 y 37. Y después toma a Chivlón, le dice un par de cosas, y después a Coriantón ya les dije ya las cosas que ocurrieron con él. Pero para que quede registrado, Alma cuando escribe esto, lo hace de una manera exquisita. Y el capítulo 36, mis queridos hermanos y hermanas, es una creación exquisita que incluye este quiasmo, un quiasmo completo del capítulo completo. Significa que él se preocupa de que el primer concepto tenga relación completa con el último concepto del capítulo, el segundo con el penúltimo, el tercero con el antepenúltimo, y así sucesivamente hasta llegar al centro, el momento de inflexión. Y aquí yo les voy a hacer una pregunta. De una instrucción de un padre a un hijo, en la cual me imagino que quiere poner en su mente y en su corazón lo más importante, ¿pueden adivinar ustedes cuál sería el centro de ese quiasmo? Viene con un concepto, viene con otro y lo va repitiendo. ¿Saben ustedes, se imaginan ustedes cuál es el concepto central que quiere poner en la mente y en el corazón ese padre a ese hijo? Lo vamos a ver, pero quiero adelantarlos, está en el versículo 17 y 18 del capítulo 36. Y está relacionado nada más y nada menos que con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esa frase está relacionado con el centro del quiasmo. Todo, ¡pum!, va hacia ahí. Insisto, esto es una construcción exquisita en la palabra. ¿Por qué? Porque el creador de esto, porque esto es algo antiguo, no lo inventó Alma. Él venía con esta instrucción probablemente del antiguo mundo, del Antiguo Testamento. Probablemente él lo aprendió con las planchas de bronce, no lo sé. Pero ellos, no había imprenta en ese tiempo, no habían videos, no había radio. Por lo tanto, cuando ellos escribían y alguien lo leía, el escritor debía pensar de que esos conceptos deberían quedar en la mente y en el corazón de la gente. Por lo tanto, si repetían esos conceptos, incluso de una forma, voy para allá y me devuelvo, iban a quedar plantados de una manera mucho mejor en su corazón, como digo, y en su mente. Por lo tanto, ellos tienen que haber tomado mucho tiempo. Ellos tenían esto en su mente, pero después tenían que construir algo para dejar esto como una pieza realmente hermosa. El hermano John Welch, que fue quien descubrió esto en el Libro de Mormón,
llama el capítulo 36 de Alma como una pieza maestra de todos los quiasmos que están en las Escrituras. No hay ninguno que tenga la exquisitez de Alma 36. Por eso yo estoy tratando de tomar todo estos minutos para que ustedes se entusiasmen. Yo voy a dejar unos links para que ustedes los lean, lo estudien. Insisto, esto no es lo más importante para obtener un testimonio, por cierto que no, pero es una forma adicional de comprobar de que estas cosas son verdaderas. ¿Saben por qué? Porque José Smith tradujo el Libro de Mormón, que es lo que nosotros pensamos. Él no lo inventó, él no lo creó. Si él lo hubiese creado, miren, ninguna posibilidad, imposible que José Smith haya inventado este quiasmo en el capítulo 36. Ojo que el Libro de Mormón está lleno de quiasmo. Esta es la pieza máxima, la pieza más extraordinaria. Imposible que él haya creado esto. Primero, porque no tenía idea de lo que era un quiasmo. Segundo, había que tener un grado de estudio para saber y poder ordenar esto y hacerlo de una manera como lo hizo Alma. Y finalmente él murió, José Smith, en el año 1844. En ese tiempo nadie en las Américas había hablado jamás de los quiasmos. De hecho, los quiasmos sonó ese tema en los Estados Unidos más allá, un poco más allá del año 1900. Y si nosotros vamos a John Welch, cuando él en su misión en la Alemania descubrió esto, él abrió entonces muchas puertas y muchas ventanas aquí en las Américas y la gente comenzó a hablar de este tema. Y cuando él encontró en Mosías 5, que yo lo expliqué en el video cuando hablábamos de ese capítulo, cuando vio ese quiasmo y lo descubrió, fue como una revelación espectacular. Y después, por supuesto, él comenzó a tener mucho cuidado en la lectura para ver si encontraba más. Y cuando llegó al capítulo 36, que también fue un milagro, como él lo relata, ustedes pueden ver esos relatos también en internet, fue algo que llenó su corazón de agradecimiento. Y hasta el día de hoy, él sigue compartiendo ese testimonio de este gran descubrimiento que está relacionado con el capítulo 36 de Alma. Yo personalmente, esto lo aprendí hace muchos años, probablemente hace más de 40 años. Y cuando lo supe, nunca me imaginé que iba de alguna manera a estar relacionado también con Central de la Escritura, con este hermano que prácticamente lo escucho y aprendo de él cada semana. Jamás me iba a imaginar. Muchas veces yo les comento que compartí esto con mis hijos, cuando ellos incluso fueron misioneros. Y yo les hablaba esto de los quiasmos, ellos quedaron muy impresionados. De hecho, uno de mis hijos siempre me pregunta con respecto a esto, que lo maravilloso que es. Y ahora miren, le estoy compartiendo esto a muchos de ustedes y ojalá que se entusiasmen, porque detrás de esto hay cosas que realmente son extraordinarias. Insisto, José Smith, ninguna posibilidad que lo haya inventado. Este es una prueba externa de que el Libro de Mormón es verdadero. No hay más. Pero esto para mí no es lo que sostiene mi testimonio. Esto es un elemento adicional. Lo que sostiene mi testimonio está relacionado con cosas espirituales, que justamente en este mismo capítulo, Alma intenta enseñarle a su hijo Elamán. También lo hace con sus otros dos hijos. Pero les dice, yo sé esto no de mí mismo, sino que Dios me lo ha revelado. Y ese es el milagro que nosotros esperamos para todos ustedes y todos nosotros, que el Espíritu Santo nos confirme de la veracidad de este maravilloso libro, el Libro de Mormón. Hagamos este ejercicio. Versículo 1 del capítulo 36. Solamente voy a ver las estructuras, no voy a ver nada de doctrina, nada. Solamente las estructuras, las frases, las palabras, como una poesía, como un poema. ¿Ok? Versículo 1, fíjense. Te juro que al grado que guardes mis mandamientos, prosperarás en la tierra. ¿Ok? Un concepto que hemos leído en muchos otros momentos. Si ustedes van al capítulo 30 el versículo 30, del capítulo 36, se van a dar cuenta que dice, mas he aquí, hijo mío, esto no es todo, porque tú debes saber que como yo sé que al grado que guardes
los mandamientos de Dios, prosperarás en la tierra. O sea, lo mismo en el versículo 1 y en el versículo 30. Sigamos bajando. Versículo 2. Quisiera que hicieseis lo que yo he hecho, recordando el cautiverio de nuestros padres. Voy a ir parafraseándonos porque no voy a leer todo el versículo. ¿Ok? Recordando el cautiverio de vuestros padres, de nuestros padres. Vamos al versículo 29. ¿Qué dice? Ustedes pueden leer, y también he sacado a nuestros padres, etcétera, etcétera. Y más adelante dice, y yo siempre he retenido el recuerdo de su cautiverio. Y tú también debes recordar su cautiverio como lo has hecho, como lo he hecho yo. El mismo concepto. Versículo 2 y versículo 29. El siguiente podría ser la letra C. Pongan su confianza en Dios, sostenidos en sus tribulaciones, dificultades y aflicciones. ¿Ok? Ese es el concepto de la C. Vamos al versículo 27, que dice, sostenido en tribulaciones y dificultades, aflicciones, y pongo mi confianza en Él. Lo mismo. Esto está construido como un edificio, poniendo ladrillo tras ladrillo. Y así sucesivamente. Si ustedes se fijan, vamos a ir viendo el versículo 4 relacionado con el versículo 26. El versículo 5 relacionado con el versículo 26 también. A ver, sí. El versículo 10 relacionado con el versículo 23. Y así sucesivamente. Y vamos a llegar al punto central del quiasmo, que está desde el versículo 17 y el versículo 18. Y ahí ustedes pueden ver que en el versículo 17 hay una parte que dice la venida de un Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en el versículo 18, que vendría así en el centro del quiasmo, dice justamente, oh Jesús, Hijo de Dios. Entonces el centro de esta maravillosa pieza maestra de los quiasmos tiene que ver con Jesucristo, nuestro Salvador. Bueno, y ya ahora entrando a lo que es el capítulo tal cual como lo hemos hecho en cada una de las semanas, entrando al estudio de estos maravillosos capítulos. En el capítulo 36, fíjense como lo primero que le dice Alma a su hijo Elamán: hijo mío, da oído a mis palabras. O sea, ¿cuántas veces nosotros a nuestros hijos le hemos dicho, mira, atiéndeme un chiquitito, pone atención a lo que te voy a decir, da oído a mis palabras? Y le da ese consejo que habíamos hablado ya en relación a esta frase que hemos escuchado varias veces: al grado que guardes los mandamientos, prosperarás en la tierra. Así parte el capítulo 36. Y después les dice, quisiera que hiciese lo que yo he hecho. Bueno, siempre los padres estamos tratando de decirle a los hijos, primero, imita lo bueno mío, pero también me encanta la humildad de Alma en el sentido de decirle a su hijo, ten cuidado con los errores que yo he cometido y trata de que no hagas lo mismo. Entonces, recordando, dice, el cautiverio de nuestros padres. Recuerda el cautiverio de nuestros padres, le dice, pero me imagino que también tiene que haberle dicho en esa frase, recuerda también el cautiverio que yo tuve, porque acuérdense que Alma estuvo bastantes años en manos de los lamanitas con líderes nefitas. ¿Recuerda a Mulón? Estamos hablando del papá de Alma, porque este Alma es Alma hijo. Ese Alma padre que era un sacerdote, ¿se acuerdan del rey Noé, que después fue convertido por Abinadí? Ustedes saben la historia. Bueno, había que recordar eso porque fueron momentos terribles y a veces cuando uno quiere caminar por buenos caminos, siempre es bueno recordar nuestros errores que a veces nos apartaron de lo correcto. Entonces aquí vemos un padre probablemente ya más anciano, dejando las últimas palabras a sus hijos y diciéndoles, bueno, no olviden que hemos pasado situaciones terribles. A veces nosotros, por ejemplo en el caso mío, que llegamos a un país diferente, pero tenemos una cuna en Chile en este caso, o muchos de ustedes, es muy bueno que nuestros hijos sepan de dónde venimos. A veces estamos muy pendientes en dónde queremos ir,
pero muchas veces los jóvenes pierden de vista cuáles son sus orígenes. Mucha gente llega a los Estados Unidos y se olvida de todo, pero yo siempre digo, para tener una segunda nacionalidad hay que primero amar la primera, valga la redundancia. O sea, saber y no olvidar de dónde venimos. ¿Okay? Yo soy chileno, yo tuve una vida, una forma en la cual me criaron con mis tradiciones, que las amo. Y si hay algo malo, bueno, los trato de sacar, pero no olvidar de dónde nosotros venimos y los padres que tuvimos, los abuelos que tuvimos, y probablemente para ellos no fue fácil. Y que como resultado nosotros estamos disfrutando de algunas bendiciones que si no impregnamos esto a nuestros hijos, ellos ni siquiera se van a acordar de que esto costó. No fue fácil. Y bueno, ustedes saben exactamente para dónde voy. Ahora bien, le dice: oh, hijo mío, Elamán, he aquí estás en tu juventud, y te suplico. Qué palabras más lindas. Yo cada vez que leo esto me emociono, porque uno puede ver el amor que un padre tiene, sabiendo que ya ese padre probablemente se va a ir de este mundo y ellos van a tener que seguir caminando solos, y dejar este legado de acercarse a Dios, de los mandamientos, de que no se olviden de las cosas importantes. Te suplico, dice, por tanto, que escuches mis palabras y aprendas de mí, porque sé que quienes pongan su confianza en Dios, y ahí le pone lo más importante, serán sostenidos en sus tribulaciones y sus dificultades y sus aflicciones, y serán enaltecidos en el postrer día. Si los hijos pudieran tan solo tomar eso como un dato y tomarlo y ponerlo en su corazón y en sus mentes, sería realmente maravilloso. No quisiera que pensaras, le dice Alma, de que yo sé de mí mismo, no de lo temporal, sino de lo espiritual, no de la mente carnal, sino de Dios. Fíjense que esto es importante. Las cosas espirituales se aprenden, se conocen y se graban también de una forma espiritual. No tan solo leyendo un libro, escuchando la opinión de alguien, uno se puede tomar una visión espiritual de las cosas. Estas cosas hay que interiorizarlas, ponerlas en el corazón, ponerlas a prueba. Ya vimos la semana pasada con respecto a esta semilla, cultivarla y empezar a caminar en esta escalera que nos lleva a la presencia de Dios. Ahora viene aquí, te digo que si no hubiese nacido de Dios, le dice Alma, no habría sabido estas cosas por boca de su santo ángel. Dice: Dios me ha hecho saber estas cosas, no por dignidad alguna en mí. Fíjense, inmediatamente él se pone en su condición humilde, y yo aquí quiero mirar este relato desde lejos. Alma dice: esto no fue por mi causa. El ángel no vino claro, si bien es cierto, el ángel vino a Alma para responder a las oraciones de su padre y también del pueblo completo. Recuerden que este Alma que está hablando a su hijo era un rebelde, era un joven que estaba haciendo las cosas muy mal, andaba entre la iglesia tratando de desviar la fe de la gente, hasta que este ángel llegó. Aquí dice: no fue por dignidad mío que vino el ángel. Sí, está bien, pero lo que yo quiero decir como espectador de esta escena es que también si Alma no hubiese tenido la humildad de corazón para aceptar ese mensaje, el cambio no se había producido, jamás. No es porque vino el ángel que se convirtió, sino que porque él realmente se humilló y tuvo el interés de que este cambio se produjera en su corazón. Quiero dejar en claro eso, porque él no se convirtió porque vino el ángel, él se convirtió porque se humilló, creyó y finalmente hizo lo que se necesitaba para arrepentirse de sus faltas. Siempre pongo el mismo ejemplo: Lamán y Lemuel vieron un ángel, pero ellos tuvieron una actitud diferente y no quisieron cambiar su corazón. Por lo tanto, el cambio de corazón de Alma, insisto ese concepto, no fue por causa de la visita del ángel, sino que fue porque él realmente estaba preparado y quería hacer esto. Aquí no lo deja ver tan claro, porque incluso él con su humildad dice: no por dignidad alguna de mí. Pero yo digo, sí, probablemente el ángel vino por otros motivos, pero la conversión en su corazón se hizo por causa de su humildad y su disposición. Bueno, ahí relata, a mí me encanta esto porque aquí veo un padre
cada vez que uno habla con un hijo, uno siempre trata de mostrar la mejor cara, los mejores ejemplos, todos mis premios, yo salí primer lugar en esto, o yo acá. Siempre los hijos también tenemos a nuestros padres como héroes. Y nosotros ayudamos a que esa imagen siempre se cultive. Pero aquí tenemos a un padre que comienza a reconocer sus propios problemas. Y eso también habla muy bien de este padre, como diciéndole, mira hijo, yo no soy perfecto, pero yo me he ido por este camino y me ha resultado. Yo fui súper rebelde, pero cambié mi corazón. Y entonces el hijo puede mirar a un padre como un ser humano, como una persona con debilidades. Y yo creo que el amor de Amán, en este caso de este hijo, tiene que haberse multiplicado enormemente por causa de la sinceridad de estas palabras. Y le empieza a dar los detalles de esta descripción. ¿Recuerdan ustedes que nosotros ya vimos que Alma y los hijos de Mosía recibieron la visita de este ángel, pero no tuvimos los detalles? Solamente supimos que ellos cayeron al suelo, el ángel les dijo un par de cosas y ellos van y se convierten en misioneros espectaculares. ¿Recuerdan? Bueno, aquí Mormón tiene el detalle de darnos el relato completo de lo que sale de boca de estos protagonistas de esta experiencia espectacular que tuvieron con el ángel. Y aquí, nada más y nada menos, se da esta escena cuando este padre bendice a uno de sus hijos. Con qué amor, con qué honestidad le cuenta estas experiencias. Y le dice, mas he aquí la voz me dijo, levántate. Y me levanté y me puse de pie y vi al ángel. Ahí está, le está relatando a su hijo. Y me dijo, a menos que tú por ti mismo quieras ser destruido, no trates más de destruir la iglesia de Dios. Y dice que cayó al suelo. Por el espacio, recuerdan, de 3 días y 3 noches. No pudo, dice, abrir su boca. Ni siquiera podía moverse. Y el ángel dice que le dijo que las cosas, y también, dice, y el ángel me dijo más cosas que mis hermanos oyeron, mas yo no las oí, claro, porque él estaba inconsciente en el suelo. Entonces los hijos de Mosía, me imagino que le relataron también las cosas que el ángel le había dicho. Y le dice, a menos que tú por ti mismo quieras ser destruido, no trates más de destruir la iglesia de Dios. Me sentí herido me sentí herido de tan grande temor y asombro de que tal vez fuese destruido, que caí al suelo y no oí más. ¿Qué experiencia más traumática tiene que haber sido? Él incluso después habla de que estaba martirizado completamente, tenía un tormento eterno. Dice, porque mi alma estaba atribulada en sumo grado. Fíjense, estamos dentro del marco de un padre contándole al hijo esta experiencia terrible. No sé. Ahora yo les quiero decir, estoy seguro que el Amán jamás dudó de este relato. O sea, estaba un padre ahí contándole en primera persona lo que le había ocurrido. A veces yo digo, no sería malo que nosotros pudiéramos tener conversaciones también con nuestros hijos de ese tipo de cosas. Sinceras, para poder que ellos entiendan que nosotros somos seres humanos como todos y que podemos cometer errores, pero también podemos volver a las cosas correctas. Bueno, fíjense el relato maravilloso, con detalle. Incluso él dice que había asesinado a muchos de sus hijos, o más bien los había conducido a la destrucción. Sí, y por último, mis iniquidades habían sido tan grandes que el solo pensar en volver a la presencia de Dios me atormentaba, dice. Atormentaba su alma con un horror increíble. ¡Wow! Tiene que haber sido dramático, muy, muy, muy difícil de expresar en palabras. Ahí lo trata de hacer. Y por 3 días y 3 noches, dice, me vi atormentado con las penas de mi alma condenada. No tiene que haber sido fácil. Me agobiaba, dice, este tormento. Quiero detenerme en esto para que vamos viendo cómo se produce este cambio en alma. Mientras me atribulaba el recuerdo de mis muchos pecados, y aquí también me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de un Jesucristo, el Hijo de Dios. O sea, alma padre le ayudaba a este hijo, y este hijo nunca había escuchado eso. Y él recordaba esto, ¿ah?
en relación a Jesucristo. Y al concentrarse mi mente, y aquí es donde comienza el milagro, y al concentrarse mi mente, y repito eso, por favor, parece ser que siempre los milagros vienen cuando uno comienza a concentrarse en las cosas que desea hacer, a concentrarse en los mensajes de nuestras autoridades, a concentrarse en lo que hemos aprendido en las Escrituras. Y parece que desde ahí comienzan los cambios que realmente esperamos. Dice, y después clamé, estoy en el versículo 18, clamé dentro de mi corazón. Y aquí es donde viene, como digo, el gran milagro. Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que estoy en la hiel de la amargura. Les quiero recordar que en el versículo 17 y 18 es cuando está el centro del quiasmo. Esta construcción que hizo Alma, estamos en este minuto en el centro del quiasmo. ¿Y cuál es el centro? Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que estoy en la hiel de la amargura. Jesucristo es el centro de esta construcción maravillosa, de esta pieza maestra que hizo, literariamente hablando, Alma. Y aquí cuando pensé en esto, fíjense el milagro, ya no me pude acordar más de mis dolores. Dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados. Ahí está el milagro. ¿Qué le pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuál fue la situación? No sé. Es probable que ustedes lo hayan vivido también. Pero aquí Alma le está explicando a su hijo Lamán de lo que pasó con él. En ese minuto dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados. Es probable que todavía los recordaba, pero parece ser que el tormento desapareció. Algo ocurrió. Un milagro pasó en él, que ya esa angustia dejó de estar con él. Y ese es el milagro que Cristo hace en nosotros. Y no es extraño que eso ocurrió después que él acudió a su Redentor. Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Yo les pregunto, ¿creen ustedes que Alma, hijo, él creía en Cristo? ¿Creen ustedes que podría haber estado invocando su nombre si es que él no hubiese creído en él? Ahí debe estar nuestra fe, ahí debe estar concentrado nuestro enfoque en Cristo. Y ¡pum! Y se produce el milagro. Y se produjo el milagro en la vida de Alma. Y yo creo que en muchos de ustedes que están escuchando, en mí. Y si no, bueno, ahí está la invitación. Aquí no es el video del hermano Calquín, ni el discurso del presidente Estaca, ni incluso de una autoridad general. El milagro se va a producir cuando ustedes se acerquen a su Salvador. Y en el 20, yo creo que todos ustedes y muchos de ustedes tienen que haber vivido este. Oh, dice, qué gozo y qué luz tan maravillosa fue la que vi. Este padre hablando con su hijo y le decía, Elamán, mira, qué gozo, qué maravilla, qué cosa más linda es lo que ocurrió conmigo. Mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. ¡Fum! La balanza se fue entonces para el lado de la alegría, del consuelo, de la paz. Hijo mío, te digo que no podía haber cosa tan intensa ni tan amarga como mis dolores. Sí, hijo mío, también te digo que por otra parte no puede haber tan intensa y dulce como lo fue mi gozo. Fíjense ahí cómo él describe lo terrible que tiene que haber sido esto y por otro lado se convirtió esto en una alegría indescriptible. Las experiencias espirituales que se fueron dando de ahí para adelante en la vida de Alma fueron espectaculares. Bueno, aquí tenemos, insisto, y perdonen que lo repita con mucha frecuencia, esto está dentro del marco de un padre hablando con un hijo. O sea, aquí no hay mentira, aquí no hay dobles caras, hay solamente sinceridad y buenos sentimientos. Me pareció, dice, ver, Alma, así como nuestro padre leí vio, a Dios sentado en su trono, rodeado de innumerables concursos de ángeles, en actitud de estar cantando y alabando a su Dios. Sí, y mi alma anheló estar allí. Parecido a lo que ocurrió cuando Leí tomó el fruto y vio cosas y sintió cosas maravillosas y quiso compartirlo con su familia. Bueno, finalmente dice que sus miembros, su cuerpo comenzó a reaccionar y se puso de pie. Y manifesté al pueblo que había nacido de Dios. Y aquí la pregunta viene absolutamente en forma espontánea. ¿Han nacido ustedes de Dios? Si es así, compártanlo en los comentarios. Me encantaría escuchar sus
sus experiencias. Es probable que no escuchemos o no leamos algo así como que un ángel se le apareció y ocurrió algo, pero sus experiencias son tan milagrosas como las que Alma recibió. Especialmente, y son importantes porque les pasaron a ustedes y cambiaron sus propias vidas. Así como Alma le cuenta a su hijo, compartan ustedes con el grupo y estoy seguro que muchos van a poder leer esto y saber de que esto no es algo que el hermano Calquín está hablando porque sí, sino que se repite estos milagros en muchos de ustedes que están conectados el día de hoy. Desde ese día, dice Alma, hasta el día de hoy, hasta ahora, he trabajado sin cesar para traer almas al arrepentimiento. ¿Se acuerdan ustedes que después de esta experiencia ellos lo único que querían ir era predicar? El mismo Alma dijo, yo no puedo estar sentado aquí en un asiento judicial tratando de hacer cosas, yo necesito ir a hablar. El poder de la palabra, tengo que tratar de... ¿Se acuerdan ustedes que fue prácticamente por todas las ciudades de los nefitas tratando de ayudar a tanta gente? ¿Y para qué decir los hijos de Mosía? Ellos incluso dijeron, tenemos que hacer algo que realmente demuestre que primero estamos arrepentidos y queremos ayudar en esta obra. Y fueron nada más y nada menos que a predicar a los lamanitas. Y Amón y sus hermanos ya sabemos y hemos visto las historias misionales de ellos que nos llenan de alegría y son un ejemplo espectacular para nosotros. ¿Cuál era la razón de traer almas al arrepentimiento? Para traerlas a probar el sumo gozo que yo probé. Lo mismo que leí con su familia. Yo probó ese fruto y quería compartir con su esposa, con Nefi, con Lamán, Lemuel, todo. Díganme si ustedes no quieren compartir su alegría de conocer el Evangelio con sus familiares, con sus vecinos. A veces no tenemos las respuestas adecuadas, pero ese deseo es absolutamente natural. Estoy seguro que ustedes lo tienen también. ¿Para qué? Para que también nazcan de Dios y sean llenas del Espíritu Santo. Ay, qué lindo sería que a todos aquellos que queremos, partiendo por nuestros hijos, podamos entonces llevar este mensaje y que el Espíritu Santo también pueda tocar sus corazones. He aquí, oh hijo mío, le dice Alma a Elamán, el Señor me concede un gozo extremadamente grande en el fruto de mis obras. Ay, lean por favor cada uno de los versículos. Voy a tomar demasiado tiempo si leo cada uno de ellos, pero ustedes pueden hacerlo. Quiero solamente depositar ese buen espíritu de las Escrituras en su corazón para que ustedes se animen a seguir estudiando. En el versículo 27 él reconoce que Dios los ha librado de la cárcel y de las ligaduras y de la muerte, sí, y pongo mi confianza en Él y todavía me librará. Preciosas palabras. Sí, me levantará en el postrer día para morar con Él en gloria. Sí, y lo alabaré para siempre, porque ha sacado de nuestros padres de Egipto y ha hundido a los egipcios en el Mar Rojo. Ustedes recuerdan esa historia. Y todo eso tiene que haberlo aprendido, obviamente, de las planchas de bronce, digamos. Y estoy seguro que Elamán también tiene que haberlas leído. Pero no es lo mismo estar escuchando las palabras de un padre. Estoy pensando bajo el punto de vista de Elamán, escuchando a mi padre diciéndome todas estas cosas, y estoy seguro que él estaba en una forma muy receptiva escuchando todas estas palabras que realmente fueron extraordinarias. Y ya terminamos, fíjense, 29 y 30. Y en el 30, recuerdan ustedes dentro de esta estructura de los quiasmos, ¿le repite cuál concepto? Díganme ustedes, ¿cuál es el concepto que repite en el versículo 30? Que es el mismo que se repitió al principio en el versículo número 1. Así es, al grado que guardéis los mandamientos de Dios, prosperaréis en la tierra. Bueno, hoy día nosotros tenemos versículos, capítulos, puntos, comas, entre paréntesis y todo. Pero cuando esto se hizo, Alma lo hacía de una manera para que cuando el lector se introdujera y cuando se involucrara en estos conceptos, ellos pudieran hacer que esto quedara en sus mentes. Y para eso usó estas formas literarias que hemos hablado y que ustedes pueden seguir profundizando. Me refiero a los quiasmos. Sigamos adelante.
En el siguiente capítulo, lo que era de esperar, o sea, lo primero que hizo Alma fue pegarle una inyección de espíritu, de experiencia. O sea, le dejó lo más importante a su hijo, que es su testimonio, sus vivencias. Yo estoy haciendo un poco lo mismo, guardando las proporciones, con mis hijos, con mis nietos, con mis bisnietos. Yo espero que estos videos queden en el futuro y que alguien por ahí los vea y diga, mira mi abuelito o mi bisabuelo, mira lo que hablaba con respecto... Y esto quede como como un registro para el futuro. ¿Les digo algo? Háganlo ustedes también. Hoy día tenemos un celular en las manos de cada una de las personas. Hagan un video de 5 minutos. No lo hagan como yo, que a veces no puedo ni siquiera parar se me alargan todos los videos. Tomen su celular, compartan su testimonio, déjenlo en un archivo y compártanlo con su familia. Y eso va a quedar. Va a ser un tesoro más allá mejor que cualquier álbum de fotos. Va a estar su voz, va a estar sus ojos, sus sentimientos en un video que va a quedar en el tiempo. Les insto a que lo hagan. Estoy seguro que las generaciones futuras lo agradecerán. Después que viene toda esa instrucción en el capítulo 36, en el capítulo 37 ya vienen las cosas más, digamos, más concretas, más administrativas. Recuerden que el Amán era el hijo que iba a tomar todos los elementos que su padre tenía para que él conservara cada uno de estos elementos para el futuro y que los traspasara de generación en generación. Hay un mandato sagradísimo. Recuerden ustedes, Nefi recibió la instrucción de hacer unas planchas diferentes a las que su padre había llevado, las planchas menores de Nefi, ¿recuerdan? Y las tomó y las dejó, y las planchas de bronce, y las planchas mayores de Nefi. Después Jacob escribió, etcétera, etcétera, Mosía, el discurso del rey Benjamín, maravilloso, y todas estas cosas venían acumulando, o sea, y no era unas planchitas que tenían 2 o 3 páginas, sino que probablemente era una biblioteca completa. Y entonces Alma le dice a Elamán, estas cosas tienes que conservarlas. ¿Ah? Estos anales que me han sido confiados. Y también te mando que lleves una historia de este pueblo. Le dice, no tan solo te quedes con eso, sino que tú haces una historia de lo que has, cómo lo he hecho yo sobre las planchas de Nefi. Hazlo. Y lo mismo que le estoy diciendo a ustedes, hagan un video, hagan un registro. Generen un documento para que dejen su testimonio a aquellos que van a venir en el futuro. Y después dice, y que conserves sagradas todas estas cosas que he guardado, así como yo las he preservado, le dice Alma, porque se conservan para un sabio propósito. Ellos probablemente no sabían los detalles de lo que iba a ocurrir. Y yo quiero decirle, si en algún minuto, se imaginan ustedes, podríamos haberle dicho esto a Alma, miren lo que tenemos. Estamos en el año 2024 y tenemos este maravilloso milagro en nuestra mano que ha beneficiado a cientos de personas, miles de personas, gracias a su diligencia, a su obediencia. Si pudiéramos hacerle un homenaje a toda esta gente que trabajó tanto para que nosotros pudiéramos tener estos tesoros en nuestra mano. Ojalá que estos tesoros los tomemos como tales, los cuidemos, los estudiemos y los pongamos en práctica. Y estas planchas de bronce que contienen estos grabados, ¿recuerdan? Que tienen sobre ellas la narración de las Sagradas Escrituras y la genealogía de nuestros antecesores, aún desde el principio, le dice en el versículo 3. O sea, las planchas de bronce, imagínense, hasta una persona murió para que estos registros pudieran quedar con ellos y después ser transmitidas de generación en generación. Son muy sagradas. Recuerden que si no llevamos registros en nuestro camino, es probable que una generación completa degenere en la incredulidad. Y eso puede ocurrir en sus familias, en mi familia. Si no llevamos nuestras planchas de bronce, es probable que las siguientes generaciones pierdan el idioma y pierdan esa creencia en su Creador. Por lo tanto, llevemos consigo, con nosotros, estas planchas para que las generaciones futuras puedan continuar creyendo en lo que es correcto. Bueno, insisto, son demasiados los puntos que nos podemos detener.
Versículo 6. Ahora bien, tal vez pienses que esto es locura de mi parte, mas he aquí te digo, y esto es importante, por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas, y en muchos casos los pequeños medios confunden a los sabios. Así es, son pequeños actos los que marcan la diferencia en la historia. Esta reunión que tiene este papá con este hijo, a lo mejor es algo muy sencillo, pero que marcó una diferencia en relación a cómo le delega estas cosas a su hijo. Y fíjense cómo estas después llegan a nuestra mano, después de generaciones y generaciones. No subestimemos los contactos que tenemos con nuestros hijos o con nuestros familiares. A veces un minuto con ellos puede hacer que las vidas de ellos cambien para siempre. Aprovechemos o incluso creemos estas instancias para que la gente que está alrededor nuestro pueda beneficiarse. El Señor Dios se vale de medios para realizar sus grandes y eternos designios, dice el 7. Y por medios muy pequeños el Señor confunde a los sabios y realiza la salvación de muchas almas. Por supuesto que sí. Ay, 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 qué maravilla de palabras, especialmente en este capítulo 37 que ya estamos insertos. He aquí, fíjense, aquí hay otra enseñanza que es muy interesante. Dice, voy a leerlo todo, y aún ya está aquí, ha sido según la sabiduría de Dios que estas cosas sean preservadas, ¿ok? Pues he aquí, y aquí viene lo que quiero recalcar, han ensanchado la memoria de este pueblo. Qué importante entonces es que estas cosas sean preservadas, que estas escrituras, que estos anales sean preservados para que podamos ensanchar nuestra memoria. Qué importante es, nada más que eso, el poder tener una visión correcta y que nuestra mente y nuestro corazón se ensanchen para almacenar cada uno de estos conceptos que realmente son maravillosos. De hecho, Alma le dice, si estas cosas no hubiesen sido tomadas, guardadas, etc., incluso dice Amoni y sus hermanos no habrían podido convencer a tantos miles de lamanitas de las tradiciones erróneas de sus padres, le comenta en el versículo 9. Sí, estos anales y sus palabras los llevaron al arrepentimiento, es decir, los llevaron al conocimiento del Señor su Dios y regocijarse en Jesucristo, su Redentor. Qué precioso. Tan simple, guardando esto, llevando esto a la gente, las Escrituras finalmente nos pueden llevar estas maravillosas doctrinas, esta información en nuestra mente y en nuestro corazón. E incluso en el siguiente versículo, Alma dice, ¿y quién sabe si no serán el medio para atraer a muchos miles de ellos al conocimiento de su Redentor? Por supuesto que sí. Y también a muchos miles de nuestros obstinados hermanos nefitas, dice. Él tenía mucha experiencia en relación a lo que había pasado con todos los nefitas en las diferentes ciudades que él había viajado y tratando de ayudar a tantas personas. Sin duda estos anales podrían ser una gran ayuda para que la gente se convirtiera. En el versículo 11 hay es un versículo que a mí me ha acompañado por mucho tiempo, que normalmente yo lo usaba para responder algunas preguntas que probablemente no tenía la respuesta en ese minuto, o que definitivamente no la había estudiado o no me había llegado esa información. Y me gusta porque un profeta, un líder, a veces se sienten un poco intimidados al no pronunciar estas palabras cuando a veces no tenemos toda la información. Alma, con mucha humildad y honestidad, nos dice en el versículo 11 lo siguiente: y todavía no me han sido revelados plenamente estos misterios, por tanto me refrenaré. Tan simple como eso. Al no tener la información, mejor me guardo la opinión, no tengo más información en relación a este punto, por tanto,
aquí me quedo. Y eso no es incorrecto, no es malo. Incluso los líderes podrían perfectamente decir, eso no me ha sido revelado aún no tengo esa información. A veces en vez de dar una opinión personal o dar una teoría que a veces no está segura, especialmente cuando hay líderes que están involucrados en estas respuestas a algunas preguntas, lo más honesto y lo más claro es tomar las palabras de Alma y con mucha humildad decir, no lo sé, aún todavía no tengo esa información. Y quizá, dice el versículo 12, sea suficiente si solamente digo que se conservan estos anales para un sabio propósito. Eso sí que lo sabían. El cual es conocido por Dios. Fíjense la fe. Porque Él dirige con sabiduría todas sus obras. Y sus sendas, eso sí que en su testimonio es un testimonio muy fuerte, y sus sendas son rectas, y su curso es un giro eterno. Quizás no tenemos la respuesta en este punto específico, pero lo que sí sé que Dios lo sabe, y sus sendas son siempre rectas. Qué hermosos versículos este del 11 y el 12. En el versículo 13 14 continúa dándole y reforzando los consejos que le daba en los versículos anteriores con respecto a ser obedientes, permanecer en los mandamientos, porque si los cumplimos, por supuesto tendremos mucho éxito en donde quiera que estemos. Por favor, revisen todos estos versículos 13, 14, 15, 16, porque realmente son maravillosos. No olviden que estamos dentro del marco de un padre hablando con su hijo, dándole y entregando toda esta información y delegándole la responsabilidad de todos estos registros que son elementos sagradísimos que él tiene que tomar, ser responsable y traspasar estos elementos de generación en generación. Siguen estos consejos con mucha claridad. En el versículo 20, por lo tanto te mando, hijo mío, el Amán, que seas diligente en cumplir todas mis palabras y que seas diligente en guardar los mandamientos de Dios, tal como están escritos. ¡Ah, qué maravilloso la última frase! Tal como están escritos. Cumplamos los mandamientos. No como nos parece, no como pensemos, no como el mundo hoy día me está diciendo que lo haga, no como la moda lo indique, sino que como están escritos. Esa es la verdad correcta. No tergiversemos las escrituras a nuestra propia conveniencia o nuestro propio agrado. Seamos estrictos en cumplir lo que está en las escrituras. Después entonces Alma le da a Elamán y les comenta en relación, por ejemplo, a estos registros que ustedes sabrán inmediatamente a qué me refiero cuando digo 24 planchas. ¿Recuerdan ustedes en la época de Limi? Limi, sí, hijo de Noé, hijo de Senif, ¿recuerdan eso? Cuando se encontraron estos registros y ellos supieron que era algo maravilloso, que hablaba de algo que no sabían incluso interpretar ni traducir, porque estaba escrito en un idioma, en un lenguaje diferente. Y finalmente llegaron estos escritos a Mosía. Él leyó, interpretó esto, pero dijo, esto no lo puedo decir, no estoy autorizado para poder declarar las cosas que están ahí, y fueron guardados estos registros. Y es el mismo cometido que Alma le da a su hijo Elamán en relación a estos escritos que están en estas 24 planchas, que hay muchos elementos que desconocemos, algunos lo sabemos. Le habla de los intérpretes que también estaban ahí junto con estas 24 planchas. Se habla en los siguientes versículos de estos intérpretes. Por favor, no dejen de leer esto para que tengan una visión más amplia. Dentro de esos escritos se menciona de que hay muchos elementos que no es correcto que se den a conocer, porque hay muchas cosas que tienen que ver con cosas incorrectas, cosas oscuras, pactos secretos, etc. Mucho que tiene que ver con las combinaciones secretas que tanto hemos escuchado.
En el versículo 25, fíjese que dice: sacaré de las tinieblas a la luz todos los hechos secretos y sus abominaciones, y a menos que se arrepientan, los destruiré de sobre la superficie de la tierra. Y descubriré todos sus secretos y abominaciones a todas las naciones que en lo futuro posea la tierra. Y te mando, dice en el versículo 27, te mando que retengas todos sus juramentos y sus pactos y sus acuerdos en sus abominaciones secretas, y todas sus señales y sus prodigios retendrás para que este pueblo no los conozca, no sea que por ventura también caigan en las tinieblas y sean destruidos. Por alguna razón, muchas de las cosas que están ahí en estas planchas era necesario que no salieran a luz por lo que recién aquí nosotros hemos leído y lo que ustedes pueden profundizar también acá. En todo lo que ustedes pueden leer en estos versículos, probablemente se puede resumir en el versículo 32. Ahora bien, hijo mío, le dice Alma a Elamán, recuerda las palabras que te he hablado. No confíes estos planes secretos a este pueblo. Antes bien, inculca en ellos, y ahí viene el consejo, inculca en ellos un odio perpetuo contra el pecado y la iniquidad. Y se concentra en las cosas que son positivas. Ahí sí que hace y remarca muy bien Alma a su hijo. Predícales el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Enséñales a humillarse y a ser mansos y humildes de corazón. Enséñales a resistir toda tentación del diablo con su fe en el Señor Jesucristo. Revisen, repitan y relean el versículo 33, que es hermoso. Un consejo de un padre amoroso a su hijo mayor, que justamente va a recibir todas estas asignaciones que son muy sagradas, pero Alma quería estar muy tranquilo de que esto iba a quedar en buenas manos. Fíjense, y por favor, esto que sirva para nosotros también, para ayudar a aquellos que nos rodean. Enséñales a no cansarse nunca de las buenas obras. Hay gente que se cansa también de, podríamos decir, incluso hay personas que se cansan de ir a la iglesia. Se cansan de hacer lo mismo que han hecho los últimos 10, 5, 20 años. Hay jóvenes que a lo mejor se aburren haciendo las cosas que son correctas. Qué lindo consejo de un padre que le diga a un hijo: no se cansen nunca de hacer lo correcto. Sino a ser mansos, le dice, deben ser mansos y humildes de corazón, porque éstos hallarán descanso para sus almas. Oh, recuerda, hijo mío, y aprende sabiduría en tu juventud. ¿Han escuchado ese versículo? Sí, aprende en tu juventud a guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuántas veces hemos recitado este versículo? La importancia de aprender sabiduría. Mientras más temprano, mejor. Mientras más jovencito, mucho mejor. Y nuestra responsabilidad como padre es tratar de asegurarnos de que nuestros hijos, nuestros nietos, quienes estén alrededor nuestro, a nuestro cargo, puedan tener estas experiencias, especialmente en relación a la sabiduría que alguien puede tener de la vida. Y no esperemos ser viejos para ser sabios, no esperemos ser viejos para, con las experiencias de la vida, entender cada una de las cosas que deberíamos aprender en nuestra vida. No, ojalá que eso lo aprendamos siendo jóvenes. ¿Por qué tenemos que pasar nosotros por los problemas para simplemente darnos cuenta de que este no es el camino y este sí es el camino? Si podemos revisar la vida de otra gente, mucho mejor. Si podemos ver errores de otras personas y aprender de ellos, tanto mejor. De ahí la frase que hemos escuchado siempre, que las personas inteligentes aprenden de sus errores, pero las personas sabias aprenden de los errores de los demás. Y esto refuerza este pensamiento que acabo de compartir con ustedes. Si pudiéramos grabar, si pudiéramos a lo mejor escribir y poner en nuestra pieza estos versículos que vienen, 36 y 37,
del capítulo 37, estos versículos sería una muy buena cosa. Para que demos la importancia al énfasis que debemos dar a la oración, al comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Dice, implora, le dice Alma a su hijo, implora a Dios todos tu sostén. Sean tus hechos en el Señor, y donde quiera que fueres, seas en el Señor. Deja que todos tus pensamientos se dirijan al Señor. Sí, deja que los afectos de tu corazón se funden en el Señor para siempre. Estoy seguro que ustedes han leído en algún minuto todos estos versículos, y el 37 dice, consulta al Señor en todos tus hechos, y Él te dirigirá para bien. Sí, cuando te acuestes por la noche, acuéstate en el Señor, para que Él te cuide en tu sueño. Cuando te levantes por la mañana, rebose tu corazón de gratitud a Dios. Y si haces estas cosas, serás enaltecido en el postrer día. Qué consejo más lindo el escuchar de un padre a un hijo que confíe en su Padre Celestial, en Dios, en siempre estar comunicado con su Creador. Realmente me enternecen estas palabras y me llegan muy profundamente, como me imagino que le llegan a ustedes también, padres, madres y aquellos que tienen personas a cargo. Después de eso, en el versículo 38 aparece esta esfera que nosotros hemos aprendido en los primeros capítulos del libro de Mormón. ¿Recuerdan la familia de Leí, Nefi? Y cuando encontraron esta esfera que les ayudó a ir por caminos adecuados, me refiero específicamente, y fíjense que aquí aparece el nombre por el cual nosotros reconocemos esta esfera, Liaona. Aquí aparece este nombre, gracias a esta intervención de Alma con su hijo Elamán. Ningún hombre, dice, puede trabajar con tan singular maestría. Y aquí fue preparada esta esfera para mostrar a nuestros padres el camino que habían de seguir por el desierto. Y obró, dice, ya que hablamos la clase pasada de esto, y obró por ellos según su fe en Dios. Esa era la manera como esta esfera funcionaba. Cuando no estaba esta dignidad, esta fe, algo pasaba y las agujas no mostraban exactamente el camino que ellos debían seguir. Ahí está, lo refiere, hablábamos de las cosas pequeñas, la importancia de las cosas pequeñas que a veces hacen cosas muy grandes, muchos milagros. Sin embargo, por motivo de que se efectuaron estos milagros por medios pequeños, se les manifestaron obras maravillosas. Mas fueron perezosos, dice, y se olvidaron de ejercer su fe y diligencia. Y entonces esas obras maravillosas cesaron y no progresaron en su viaje. Así es, quedaban estancados cuando esta esfera quedaba sin funcionar por causa de su poca fe o su desobediencia. Por tanto, se demoraron en el desierto, o sea, no siguieron un curso directo, y fueron afligidos con hambre, sed, a causa de sus transgresiones. Bueno, ya ustedes saben cómo funcionó esto y qué pasó con esto en la época de Leí, Nefi y todo lo que ocurrió alrededor de esta esfera y lo que aprendimos en clases anteriores con respecto a la Liaona. Ahora quisiera que entendieseis, dice, hijo mío, que estas cosas tienen un significado simbólico. Pues así como nuestros padres no prosperaron por ser lentos en prestar atención a esta brújula, y estas cosas eran temporales, así es con las cosas que son espirituales. ¿Ok? Nosotros aprendemos y aprendimos en relación a esta esfera, pero también en esa clase que hace algunos meses dimos con respecto a la Liaona, decíamos que incluso eso puede compararse con lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Recuerden que la Liaona tenía dos propósitos. Una era justamente con esta, era una especie de brújula que me indicaba exactamente dónde ir, pero también la Liaona tenía una parte donde aparecía una escritura de cuando en cuando que era fácil de leer, dice.
Entonces tenía dos objetivos. Una era dónde ir y la otra qué hacer. Esa era la función de la leona. Y aquí podemos ver que hay un simbolismo enorme y maravilloso que tiene que ver con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo funciona de la misma manera y también el Espíritu Santo me puede decir dónde ir y qué hacer. Y en más de una oportunidad yo les he sugerido leer Doctrinas y Convenios en la sección 31, versículo 11, que específicamente habla de estas dos objetivos que el Espíritu Santo nos ayuda, y que eran exactamente los objetivos que esta brújula o leona hacía con la gente que estaba en la época de Leí o con Nefi. Sigue tu camino, doquier que sea mi voluntad, y el Consolador te indicará lo que has de hacer y a dónde has de ir. Más claro, no puede haber. Pues he aquí, y seguimos con las palabras de Alma, tan fácil es prestar atención a la palabra de Cristo, que te indicará un curso directo a la felicidad eterna, como lo fue para nuestros padres prestar atención a esta brújula, que les señalaba un curso directo a la tierra prometida. ¿Ok? Hijo mío, le dice Alma de Lamán, no seamos perezosos por la facilidad que presenta la senda. ¿Qué consejo más sabio? A veces nos quedamos un poco lentos o nos quedamos flojeando, no sé si es la palabra que ustedes puedan identificar. No seamos perezosos, no seamos lentos. A veces, ¿por qué ocurre esto? Porque veamos que el camino es fácil. Podemos andar por aquí. Y recuerden que incluso por ahí, por primer Nefi, hablaba de esto de todo va bien en Sión. Sión prospera, no se preocupen, todo va bien, tranquilo. Pero ahí es donde Satanás comienza a ser protagonista con algunas cosas que nos hacen mucho daño. No seamos perezosos, sigamos adelante. Qué maravillosos consejos. Y termina el capítulo 37 con esto que es realmente maravilloso. Ahora bien, hijo mío, asegúrate. Qué palabras más claras a su hijo. Asegúrate de cuidar estas cosas sagradas. Asegúrate de acudir a Dios para que vivas. Ve entre este pueblo y declara la palabra. Y la última frase antes de despedirse dice, y sé sensato. ¿Qué significa ser sensato? Búsquenlo en el diccionario. Tarea para la casa. Seamos sensatos. Qué buen consejo de este padre a este hijo como últimas palabras. No hagas cosas extrañas, no trates de hacer más de lo que debes hacer. Sensatez. Sé responsable. Cuida lo que tienes que cuidar. Y ahí está. ¿Qué responsabilidad más grande le está dejando este Alma a su hijo en la mano? Y finalmente, en el capítulo 38, se le habla. Alma toma un tiempo para hablarle a su segundo hijo, a Chiblón. Hemos hablado, en el video anterior hablamos mucho de Chiblón. Y aquí podemos darnos cuenta de que realmente él era extraordinario. Y como era tan extraordinario, el papá no ayudó nada más que solamente decir, hijo mío, sigue adelante, te felicito. Le contó un par de cosas, de hecho, le relató su conversión de la misma forma como lo hizo con su hermano mayor, lo hizo con más detalle. Aquí lo hace con un poquito menos de frases o incorpora menos detalles de su conversión, pero sin embargo se asegura de que él escuche de primera mano el testimonio de lo que finalmente significó para él su conversión. En el versículo 1 repite las palabras que le dijo a Elamán. En este caso, guarda los mandamientos de Dios y prosperarás en la tierra. Y después le dice, hijo mío,
Confío en que tendré gran gozo en ti por tu firmeza y tu fidelidad para con Dios. ¿Recuerdan que yo les hablaba de eso? Chivlón fue un personaje muy obediente. Y vale la pena reconocer eso. A pesar de que no es un gran líder, un gran personaje en el libro de Mormón, pero nos dio un gran ejemplo de lealtad y fidelidad. Porque así como has empezado en tu juventud a confiar en el Señor, tu Dios, así espero que continúes obedeciendo sus mandamientos, porque bendito es el que persevera hasta el fin. ¿Se fijan? Describe una situación que ha ocurrido, que él ha sido fiel, obediente, y simplemente le dice, continúa así. ¿Tienen hijos ustedes así? ¿Hijas así? Que son de naturaleza muy buena y nada más que hay que decirle, sigue adelante. Hay que hacerlo, sigue. Continúa el camino que estás llevando. Y a veces nos tenemos que tomar más tiempo en algunos hijos que son un poco más rebeldes o que están haciendo las cosas a lo mejor un poco desviadas. Y entonces nuestro tiempo a veces tenemos que invertirlos en alguien diferente. En este caso, Chivlón no fue el caso. Solamente decirle, sigue adelante, qué digno has sido, qué buen hijo has sido. Y por eso les decía yo anteriormente de que nosotros deberíamos tratar de ser como Chivlón. Esa es nuestra meta. Él es nuestro modelo. Ojalá que lo estudiemos, lo logremos y nos beneficiemos de ser confiables y fieles. Qué lindo es escuchar a un padre decirle a un hijo, he tenido gran gozo en ti por razón de tu fidelidad y tu diligencia, tu paciencia y tu longanimidad entre los soramitas. Él demostró ser una persona muy fiel. Porque sé que estuviste atado, le dijo, sí, y también que fuiste apedreado por motivo de la palabra. Y sobrellevaste con paciencia todas estas cosas, porque el Señor estaba contigo. Y ahora sabes que el Señor te libró. Él también tuvo estas experiencias, grandes pruebas, pero él fue perseverante, paciente, y es reconocido por su Padre. En el versículo 5 dice, y ahora bien, hijo mío, Chivlón, quisiera que recordaras que en proporción a tu confianza en Dios serás librado de tus tribulaciones y tus dificultades y tus aflicciones, y serás enaltecido en el postrer día. Qué promesa más linda, qué promesa más linda. Y ese padre con seguridad le dice, sigue por ese camino, porque vas a tener una recompensa maravillosa. No quisiera, y le repite exactamente lo que le dijo a su hermano Elamán, no quisiera que pensaras, hijo mío, que sé estas cosas por mí mismo, sino que el Espíritu de Dios, ¿recuerdan que le dijo lo mismo? Que está en mí, es el que me da a conocer estas cosas, porque si no hubiera nacido de Dios, no las habría sabido. Y le relata, como digo, en forma más sucinta, la experiencia que él tuvo. Pero no es lo mismo escuchar el relato a lo mejor que Elamán le hubiese contado a su hermano, qué sé yo, como el impacto de escuchar de primera mano, de su padre, qué pasó con él. Y él entonces le da esta información precisa en el versículo 8, en el versículo 9, entre otros versículos. Y le deja claro que le dice al fin, en medio del versículo 9, no hay otro modo o medio por el cual el hombre pueda ser salvo sino en Cristo y por medio de Él. Qué importancia es que Él sepa quién es la fuente de toda esta alegría que podemos recibir, quién nos salva, y por eso es nuestro Salvador. Cristo es quien nos salva. He aquí, Él es la vida, le dice este padre al hijo, y la luz del mundo. He aquí, Él es la palabra de verdad y de rectitud. Si no han tenido la oportunidad de poder conversar con sus hijos en relación a estas verdades, tómense un tiempo de poder testificarles en relación al Salvador. No será lo mismo escuchar el testimonio de cualquier otra persona para un hijo que escuchar el testimonio de su padre o de su mamá. Por lo tanto, busquemos la forma y los momentos para compartir nuestro testimonio con quienes más amamos.
Así como has empezado a enseñar la palabra, dice el 10, así quisiera yo que continuaseis enseñando. Se fija, le dices, continúa haciendo lo mismo. Y quisiera que fueseis diligente, y fíjense, y moderado en todas las cosas. La moderación, qué virtud maravillosa. No te ensalces en el orgullo, le dice este padre al hijo. Sí, procura no jactarte de tu propia sabiduría, ni de tu mucha fuerza. No te jactes, sé humilde, sé sabio. Usa valentía, mas no prepotencia. Fíjense todos los consejos. Y procura también refrenar todas tus pasiones para que estés lleno de amor. Procura evitar la ociosidad. Fíjense estos consejos de este padre al hijo. Ociosidad. ¿Qué significa esto? Bueno, simplemente estos minutos libres que a veces la vida nos entrega, parece ser que tenemos que ser muy cuidadosos con esos momentos libres. Yo me recuerdo haber hecho mi certificación en mi carrera en la universidad con un tema justamente que se relacionaba con la ociosidad. Fue muy interesante porque como profesor de educación física nos metíamos en los colegios y veíamos que los jóvenes, pensando en el éxito que podían tener más allá de la escuela, digamos, cuando entraban a la universidad o alguna enseñanza superior, muchas veces el éxito de estos jóvenes estaba dado de cómo ellos utilizaban adecuadamente su tiempo libre después del colegio. Lo que hacían ahí estaba en directa relación con el éxito que iban a tener en los próximos años. Entonces los jóvenes que, por ejemplo, salían de su colegio y hacían deporte, hacían actividades culturales, hacían diferentes actividades, pues nosotros tomábamos referencia de lo que iba a pasar en los siguientes años y nos dábamos cuenta que estas personas eran mucho más productivas en el futuro. No era un trabajo que duró una semana ni un mes, sino que duró un par de años. Y por otro lado, jóvenes que llegaban del colegio a sus casas y estaban a veces probablemente mirando televisión por horas y haciendo otro tipo de cosas y no eran productivos en esos momentos libres, veíamos también cómo eso repercutía en sus actividades futuras, especialmente cuando ellos querían postular a la universidad o querían hacer otro tipo de actividades en relación a sus estudios superiores. Los tiempos de ocio finalmente marcaron o marcaban una diferencia en la juventud. Yo creo que ustedes me pueden también darme la razón con respecto a esto. Por ahí una vez escuché: lo que uno hace cuando no tiene nada que hacer refleja el grado de dignidad de la persona. Fíjense esto. Lo que ustedes hacen cuando no tienen nada que hacer identifican el tipo de persona que ustedes son. No quiero hacer una gran disertación de esto, pero piensen nomás en sus propias vidas o en la gente que conocen. Es muy interesante que cuando yo tengo que ir a trabajar y voy a trabajar, no hay mucha cosa que analizar. Cuando yo tengo una responsabilidad y la hago, no tengo mucho que analizar. Pero cuando no tengo nada que hacer, ahí yo defino el tipo de persona que soy. Si yo tomo un buen libro y estudio, si yo aprovecho a lo mejor de ver algún video instructivo con respecto a algo que quiero aprender, bienvenido. O si tengo alguna manualidad y aprovecho ese tiempo para, por ejemplo, aprender algún oficio. O a lo mejor puedo estar visitando a parte de mis familiares o ayudar a alguien, ayudar al vecino. Pueden inventar lo que ustedes quieran. Lo que yo hago en el minuto en que no tengo nada que hacer y es parte de mi tiempo libre, define el tipo de persona que yo soy. Si yo en ese momento no hago nada o simplemente me pongo a ver televisión para ver el programa que estén dando, ni siquiera sabiendo qué es lo que van a dar, es mi tiempo y yo defino lo que quiero hacer. Esos momentos de ociosidad
día a día me están gritando de los cielos que ese es el tipo de persona que yo soy. Cuando un padre a un hijo le dice, procura evitar la ociosidad, parece ser que detrás de esas frases, de esas palabras, hay muchas cosas que se pueden analizar. Y lo quiero dejar en su mente hoy día para que lo puedan analizar en forma individual. Ok, y ya estamos finalizando con estas palabras, que acuérdense que el capítulo 38 es muy pequeñito, que son las palabras que les da Alma a Chiblón. Les dice, cuando ores, no sean como los oramitas, que por lo menos que estaban diciendo, mira yo lo bueno que soy, etcétera, etcétera. Sino que debemos ser humildes, debemos, incluso en el versículo 14 le dice, quizás esta debe ser la forma como tú debes orar. Oh Señor, perdona mi indignidad y acuérdate de mis hermanos con misericordia. Reconoce tu indignidad ante Dios en todo tiempo, le dice Alma a Chiblón. Cuando uno tiene esa actitud, de ahí para adelante vamos a ir bien. Cuando nosotros pensamos que todo lo que estamos haciendo está perfecto y no necesitamos corregir en nada, es cuando viene el descenso de las personas. Y qué más lindo que escuchar de un padre a un hijo, y el Señor bendiga tu alma y te reciba en el postrer día en su reino, para sentarte en paz. Ahora ve, hijo mío, y enseña la palabra a este pueblo. ¿Y qué le dice al final? Sé sensato. Sé sensato. Mis queridas hermanas y hermanos, amigos, no saben cómo yo he disfrutado durante muchos años estos capítulos, estas palabras de Alma a sus hijos, a Elamán, a Chiblón, y la próxima semana veremos lo que le dijo Alma a su hijo Coriantón. Como ya se los había explicado anteriormente, fueron los capítulos más extensos. 91 versículos que se le dedicaron a este hijo que en algún minuto hizo cosas que no correspondían. Y era necesario que el padre disciplinara, abriera la mente, estimulara las fibras más lejanas que a lo mejor tenía en su corazón y en su mente ese joven, que no había hecho lo correcto. Y con mucho amor, este padre lo llama al arrepentimiento. Mis queridos hermanos, les digo, estoy muy contento de poder compartir estas cosas con ustedes. Partimos con lo que tenía que ver con el quiasmo, esta maravillosa forma de escribir de estos profetas. Y Alma es un profesional de esto, que nos dejó esta obra maestra, esta maravillosa composición en el capítulo 36 de Alma. Que podamos estudiarla, que podamos verla, que podamos aprender mucho más en relación a esto. Hay mucho que aprender. Como les decía, voy a dejar un par de links para que ustedes no tan solo estudien este quiasmo, que es el más extraordinario en el capítulo 36, sino que vamos a sugerir algunos otros y llegar hasta 10 quiasmos que son muy famosos en el libro de Mormón. También pueden encontrar en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, por supuesto. ¿Ok? Queridos hermanos, hermanas, solamente remarcar y confirmar y repetir las palabras que digo al final de cada clase. No tengo ninguna duda, ninguna, que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Otro testamento de Jesucristo. Este libro habla de Jesucristo, como lo hace la Biblia, por cierto que sí. Estas cosas fueron traducidas por el don y el poder de Dios, por este joven, nuestro amado profeta José Smith. No tengo absolutamente ninguna duda de esto. Yo no viví en ese tiempo, han pasado muchos años, pero no tengo ninguna duda que José Smith fue un profeta llamado para restaurar el Evangelio de Jesucristo en estos días. Tenemos el sacerdocio correcto, restaurado también, en la cual podemos recibir a través de este sacerdocio las ordenanzas salvadoras que nos van a permitir volver a la presencia de nuestro Padre Celestial.
No tengo ninguna duda que así como el presidente José Smith restauró este evangelio, hoy día tenemos un profeta. Que estamos a semanas de poder celebrar este cumpleaños número 100 de nuestro amado profeta. Les quiero decir que estoy muy contento de poder estar en este punto del estudio del libro de Mormón. Podríamos decir, vamos como en la mitad del libro. Quedan cosas preciosas y maravillosas. Terminaremos ahora, en estas próximas semanas, el libro de Alma, que nos va a entregar una cantidad de doctrinas espectaculares. Entraremos a los siguientes libros hasta que finalmente llegaremos al libro de Tercer Nefi, que nos va a bendecir con esta maravillosa visita de nuestro Salvador aquí a las Américas. Que podríamos decir que, por supuesto, es una noticia espectacular que la gente a veces no sabe. Que Jesucristo, después de su muerte y resurrección, vino y visitó aquí el continente americano. Y Él visitó a la gente, y ahí está el registro. Y que todos pueden preguntarle a nuestro Padre Celestial si estas cosas son verdaderas o no. Y este fue justamente el desafío que dejó Moroni al final de este volumen maravilloso que estamos estudiando. Mis queridos hermanos, un gran abrazo para todos. Por favor, coméntenme cuáles son sus sentimientos en los comentarios. Si no se han suscrito, les invito a hacerlo. Esperamos tener muchos más suscritos en las siguientes semanas. Que el Señor les bendiga, que tengan una maravillosa semana. Y nos vemos en 7 días más.